Hola a todos, nuevamente estamos en el Congreso Internacional de Vivienda e Infraestructura de ASEMBI, junio 2026. El día de hoy tenemos una gran invitada, Gabriela Pérez, es la socia para Guatemala de Grupo 4S. Pues con Gabriela compartimos una gran amiga, Monique de Céspedes. Monique pues fue mi mentora por muchos años, con muchísimo cariño. Monique panameña, que es la directora regional Centroamérica del Caribe. Pues y compartimos esa gran amistad con Gabriela. Realmente pues muy contentos de tener a 4S en el espaciómetro. Pues Gabriela lleva bastantes años en Guatemala trabajando todo el tema de consultoría para proyectos inmobiliarios y pues ha tenido una gran trayectoria, ¿no? Una trayectoria que incluso ha logrado permear todo el conocimiento de 4S en los diferentes segmentos que se trabaja en la industria inmobiliaria en Guatemala, y no solo segmentos, sino que diferentes industrias. Entonces, pues le deseo la palabra a Gabriela. Muchas gracias por tenerte aquí presente. Gracias a ti. Cuéntanos un poco sobre ti, por favor. Primero, siempre un placer pues conversar contigo. Como le decía a los chicos, pues ya llevamos media hora conversando desde el on, pero detrás en el off se queda una gran conversación. Pues sí, como comentas, llevo 3 años ya trabajando en Guatemala con desarrollo inmobiliario. Encantada y agradecida por la oportunidad, sobre todo por el momento en el que está Guatemala. Sí. Que, como te comentaba antes, pues genera gran curiosidad a nivel regional. Creo que somos un país al que ya le están poniendo los ojos desde afuera, no solamente pues por la estabilidad económica que tiene el país, sino por cómo se ha venido desarrollando y lo que proyecta fronteras afuera y sobre todo en la región. Bueno, no hay, indudablemente, pues Guatemala es el líder de Centroamérica en cuanto a economía, industria y demás, y se viene haciendo notar en los últimos años. Buenísimo. Justamente, pues, Gabriela acaba de estar participando ahorita en ELDI, ¿verdad? Es un evento muy grande que hace 4S en Panamá normalmente, ¿verdad? Pues donde se reúne muchísimos clientes de toda Latinoamérica, incluso a veces hasta de Europa, ¿no? Y participa en diferentes dinámicas y conferencias. Entonces creo que es bien valioso todo el conocimiento que recientemente has recibido ahorita y has terminado de validar, ¿verdad? Creo que esta afirmación que hace sobre Guatemala pues no es un tema que sea, a ver, un tema imaginario, sino que es un tema palpable que has logrado validar ahorita, sobre todo con tantas personas, ¿no? Correcto. Tenemos la ciudad de Guatemala, incipiente, con más de 300 proyectos verticales. Sí. Tenemos, recientemente, pues levantamos un estudio para la gremial de bodegas. Tenemos ya más de 6 millones de metros cuadrados industriales. O sea, Guatemala está en la conversación global. Sí, buenísimo. Creo que algo que a mí me interesa mucho que lo podamos platicar aquí, aprovechando que tenemos a Gabriela presente, es algo que no hemos tenido en el podcast y que es bien relevante, lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, es el tema de la investigación de mercado, ¿verdad? O sea, definitivamente, pues durante este recorrido hemos hablado de muchos escenarios para definir un producto y poder tener claridad hacia qué segmento va, porque si bien es cierto, podemos tener un terreno, pero ese mismo terreno puede tener oportunidad para un segmento A, B, C o D, o sea, dependiendo de sus características, ubicación y muchos detalles. Pero más allá que el potencial que pueda tener el terreno, creo que también es importante esa investigación de mercado, ese estudio de mercado, que un estudio de mercado no solo es oferta y demanda, sino que hay varias variables que se pueden analizar para poder concretar qué alternativas tenemos en un suelo. Entonces, normalmente empezamos y hablamos de un estudio de oferta, ¿no? O sea, que es como el más tradicional, que es el que más se comunica a nivel comercial, pero hay un estudio que normalmente no se realiza y es muy poco verlo, que es el estudio de demanda, y sobre todo
Después hay otro catálogo de servicios donde podemos hablar como una validación de producto, ¿verdad? Entonces, Gabriela, porfa, cuéntanos un poco de tu opinión, perspectiva en Guatemala para los diferentes mercados que tú trabajas, sobre todo si pudiéramos aterrizarlo un poco más en la vivienda asequible, pero si no, cuéntanoslo a nivel global. A ver, esta secuencia de estudios que se hacen y cómo fortalecen para la toma de decisiones de los inversionistas y desarrolladores. Mira, empecemos entendiendo que un estudio de investigación, de oferta y demanda, lo que pretende es validar una hipótesis. Es verdad que la intuición y la experiencia que tienen los desarrolladores tiene un peso importante. Sí. Cuando tú ofreces un estudio de investigación, muchas veces mi pitch es el siguiente, o sea, no lo hagas para que te digan lo que tienes que hacer. Hazlo por lo menos para validar la hipótesis que tú tienes sobre lo que quisieras hacer en ese terreno, en ese predio. Sí. La verdad es que los estudios comienzan desde el punto cero. Nosotros generamos estudios dinámicos, rápidos, con insights que te ayudan a tomar la decisión de si comprar o no comprar el terreno. Opinión de valor también. Una opinión de ¿verdad? valor. ¿Por qué surge la opinión de valor? Porque realmente los estudios de investigación son costosos y si el terreno no es tuyo, sería un costo hundido bastante caro. Sí. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya el terreno, el predio es del desarrollador, entonces ahí sí comenzamos a evaluar la oferta y la demanda. Como bien decías, pues por lo general tienden a ver un poquito más el estudio de oferta. Yo parto del punto de que lo que hay lo conocemos todos. Nosotros lo que podemos hacerte es algún cruce de información con la oferta para que entendamos un poquito más qué es lo que están haciendo bien los demás, los competidores, qué es lo que no están haciendo tan bien y dónde está realmente la oportunidad. Sin embargo, lo que marca la diferencia es el estudio de demanda. ¿Por qué? Porque el estudio de demanda me va a hablar de lo que realmente espera el mercado de nosotros como desarrollador o como del producto. ¿Qué espera realmente del producto? A mí me gusta llamarle al estudio de demanda el gran unicornio inmobiliario. Nosotros hacemos preguntas y dejamos que el mercado nos cuente qué es lo que esperan o qué es lo que ellos quieren de esa vivienda. En todas estas preguntas y que nos digan qué es lo que quieren, nosotros tomamos lo que realmente genera valor para el mercado y vemos qué es negocio para el desarrollador. Sí. ¿Qué logramos? Pues que ese metro cuadrado tenga mucho más valor a la hora de venderse. El estudio de demanda nos ayuda a entender también muy bien el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es finito, como lo conversábamos en nuestras conversaciones off. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, explicarlo de la siguiente manera. Si nosotros queremos hacer un bizcocho o queremos hacer un pastel, ¿verdad? Y tomamos uno de estos moldes de aluminio, por mucha mezcla que nosotros le pongamos de bizcocho, el molde no va a crecer. Pues lo mismo sucede con el mercado. Entonces, tenemos que entender que si el molde ya ha tenido la mezcla, no podemos seguir poniendo porque se va a derramar. Lo mismo pasa con la demanda. Sí. Nosotros podemos poner toda la oferta, pero si no hay quien la absorba, nos vamos a quedar. Vamos a tener problemas con el mercado. O lo vamos a desestabilizar. Entonces, importante entender cuál es realmente la demanda y no construir nada más en base a la oferta. ¿Qué es lo que mirábamos? ¿No? O sea, mucho de lo que sucede en el mercado guatemalteco es, en lugar de hacer un estudio, ¿verdad? Que nos ayude a validar justamente nuestra hipótesis que tenemos, se toman muchas decisiones arbitrarias y los dos hemos tenido oportunidad de participar en proyectos donde al final de cuentas, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Quetzaltenango, ¿no? Y es... pues yo recomiendo que se haga un producto tipo tal, el valor de suelo es bastante atractivo, funcional, hacemos tanto la propuesta arquitectónica y el análisis financiero, y entonces tenemos ahí nuestra hipótesis, ¿no? O sea, bien aterrizada. Teniendo clara esa hipótesis, voy a dar un ejemplo, teníamos una propuesta de apartamentos de 56 metros cuadrados como parqueo de carro. Precio de venta más o menos 650,000, el negocio era rentable, funcionaba. ¿Y qué pasa muchas veces? Se empieza a hacer un análisis de decir, es que a menos de 1 kilómetro hay un proyecto de una empresa que es muy fuerte en Quetzaltenango y está vendiendo apartamentos de 70 y pico metros cuadrados a tal precio, 1,000,000 de quetzales. Entonces yo quiero hacer lo mismo. Entonces ahí es un ejemplo, digamos, donde es muchas veces, a ver, podemos tomar malas decisiones de una inversión millonaria
porque hay competencia que está teniendo resultados positivos con ciertas características. Eso no quiere decir que mi ubicación, porque es que incluso podemos hablar de 200 metros de diferencia o 100 metros de diferencia. X distancia, por mucho que suene cerca, me va a dar los mismos resultados. Entonces ahí es donde empezamos a ver el peso que tiene este tema, pues las investigaciones para definir un producto, porque a la hora de que yo haga este edificio, pero si en el otro tenían 400 unidades, el mercado es finito. Yo no puedo vender 400 unidades más si no tengo claridad de este mercado, qué nivel socioeconómico es, de qué tamaño es este mercado, y si ese tamaño, tú bien lo decías, cumple con los intereses de este edificio. Entonces no solo tenemos a nivel de densidad poblacional, segmento socioeconómico, intereses, que eso se va resumiendo en un nicho. Entonces, ya por mucho que digamos, no, es que el mercado es muy grande, porque hay una población estimada de 600,000 personas en este mercado, que son, no sé, 800 apartamentos para 600,000. No, hombre, nos sobra un montón. No es lineal la matemática, o, como bien lo hablábamos, es que está teniendo una absorción muy atractiva. Están vendiendo 12 unidades al mes a tal precio, porque yo no voy a vender esas unidades a ese precio. Primero, hay un tema de trayectoria también atrás, ¿verdad? O sea, un mercado que ya se ha ganado un posicionamiento que tiene la marca. Eso es un tema. Segundo, es la estrategia que se ha implementado a nivel comercial para tener esos ritmos. Es un know-how que lleva tiempo y que no es de la noche a la mañana hacerlo, y yo voy a venir a hacerlo de la noche a la mañana en una ciudad donde ya se ha avanzado de cierta manera. Entonces ahí empezamos a limpiar la mesa, y me gustaría mucho el ejemplo que me dabas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se define este nicho? O sea, creo que son ejemplos súper prácticos a nivel de interpretación de la información. O sea, tanto lo podemos ver en un segmento B, un segmento A, como lo podemos bajar a un nivel socioeconómico D o C menos, ¿verdad? O sea, eso creo que es bien importante que profundices en el área. A mí me gusta explicarlo de la manera más sencilla. El ejemplo que tú ponías. Si este proyecto tiene 400 unidades y el mercado te está diciendo que tiene para absorber 500, no hago yo nada haciendo 200 más, porque 100 se me van a quedar frías. Llevémoslo a la manera más simplista. Ahora, si el mercado tiene capacidad de absorción y puede absorber otro número igual de unidades, ¿qué voy a hacer yo para que las personas que van a comprar ahí vengan a comprarme a mí primero? Entonces ahí viene la parte de la diferenciación. Yo puedo tener un área donde sí hay capacidad de mercado y sí pueden competir los dos proyectos. Ahora, ¿cómo me diferencio yo? Porque realmente la eficiencia del proyecto está en la capacidad que tú tengas de venderlo en el tiempo estimado. Ahí es donde está financieramente, pues donde dejas de generar mayor costo. Entonces, para que el proyecto sea eficiente, yo lo tengo que vender en el tiempo que estimo financieramente del proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro eso? Pues con proyectos diferenciados. Ponte en este caso, ejemplo A, bueno, no hay capacidad de mercado, me quedo con unidades frías porque no estimé bien la absorción, ni la demanda, ni el mercado. Opción B, sí hay capacidad de absorción. Entonces, ¿qué hago yo frente a este proyecto que ya está para diferenciar? Entonces ahí es cuando viene el tema de los nichos que conversábamos. Tú decías, bueno, los proyectos están a 200 metros. Pues podemos entender que van a un mismo segmento, ¿verdad? Tienen más o menos una misma capacidad de pago, viven en la misma zona o aspiran a vivir en la misma zona, ingresos similares, constitución de familias incluso similares. Sí, lo ponemos así. A mí me gusta, como te comentaba antes, hacerlo en base al ejemplo del colegio, ¿verdad? Si nosotros agarramos el curso de nuestros hijos, que probablemente haya 20 familias, pues todos estamos en el mismo colegio, todos tenemos más o menos una misma capacidad de pago porque nos podemos permitir el mismo colegio, y puede decir que cumplimos con ciertas características similares. Sin embargo, cuando tú vas a la piñata, tú te consigues la mamá que viene corriendo porque viene del trabajo y viene corriendo con el niño, entonces es una mamá pues mucho más ejecutiva que prioriza el tiempo que está con el niño. Hay otras mamás que son mucho más abocadas al tema de alimentación, entonces el niño no se puede acercar al pastel, no le dejan las chucherías, la otra está viendo a ver si se manchó, entonces limpiarlo con el wipe, la otra ya va por el tercero y no le importa el wipe. Entonces todos estamos dentro del mismo segmento, pero somos nichos diferentes. Porque probablemente cuando busquemos vivienda necesitamos esa reflexibilidad de nuestro estilo de vida dentro de la vivienda. Y eso te lo da
el estudio de demanda y después la definición de producto. Cuando hablo de reflexibilidad, es esa capacidad que tenemos nosotros de vernos viviendo en ese proyecto. Yo aquí también tengo una experiencia personal. Cuando yo llegué a Guatemala, obviamente pues yo llego expatriada a Guatemala con mi marido y el primer mes me dedico a ver viviendas, a ver qué iba a arrendar, dónde iba a vivir. Y me llevan a un edificio. ¿De dónde venías tú? Yo venía de República Dominicana. Tenía 10 años viviendo en República Dominicana. Sí. Entonces me llevan a ver un edificio muy bonito donde ya vivían algunos compañeros de mi esposo. Sí. Y cuando salgo, mi marido me dice, ¿qué te pareció el edificio? Le digo, nosotros no podemos vivir ahí. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo me la pasé estresada desde que llegué, imaginándome a los niños llegando al food llenos de barro, con la pelota, con la bicicleta, corriendo, y además hay áreas para adultos que no pueden pisar los niños. Entonces me imaginé al concierge llamándome todas las tardes diciéndome que los niños se habían pasado de área. El edificio estaba bien, cuadraba con mi segmento, eran las habitaciones, el producto nuclear era el que yo había solicitado, tenía las amenidades que yo había solicitado, pero yo no me veía viviendo ahí, porque era un edificio para dentro del mismo segmento, para otro nicho. Sí. Probablemente si mis hijos fueran teenagers, pues sería el lugar ideal. Pero en ese momento no era el lugar que a mí me servía ni donde yo me veía viviendo. Entonces opté por un edificio un poquito más con áreas verdes, pues mucho más familiar, con otra dinámica. A eso es a lo que yo llamo reflexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? El nicho tiene que entender la reflexibilidad con el proyecto. Todos pertenecemos al mismo segmento. El nicho es lo que marca la diferencia. Pues hay gente que tiene prioridad, por ejemplo, en que sus apartamentos la cocina sea más grande. Sí. Le damos prioridad a la cocina porque ahí la verdad es que pasamos la mayoría de las horas. En cambio, hay gente que le da prioridad a la habitación principal, donde también no me importa tanto la cocina, pero sí quiero un cuarto amplio, donde pueda tener una tina, donde tenga un gran vestir. Todo eso se pregunta en el estudio de demanda. Y todo eso te ayuda a ti a ajustar el producto final. Entonces, cuando tú tienes claro a quién le vas a vender, tu proyecto se diferencia de la competencia, ya no estás peleando por todo el mundo, estás peleando por un nicho, al que le estás dando unas respuestas específicas a sus necesidades. Entonces, la venta va a ser mucho más efectiva. Tuvimos una respuesta en una ocasión que era deportes, ¿verdad? O fútbol era el tema que salía en el estudio, y que a la gente le gustaba el deporte, y a la hora que le dimos doble clic a la investigación de qué se referían con deporte, pues no era tener una cancha de fútbol, sino que era directamente que a la gente le gustaba ver el fútbol, ¿verdad? La Champions, etcétera, etcétera. Entonces se definió un espacio específico pues para poder aprovechar esas áreas, que es profundizar, ¿verdad?, en la información que vamos teniendo. Sin embargo, me dabas un ejemplo también bien importante en el interior de Guatemala, ¿no? O sea, cuando las familias tienen la visión o la oportunidad, ya sea de comprar un terreno vacante en algún lugar o ir a comprar un lote específico dentro de un condominio. Cuéntanos esa experiencia, porque también es bien importante para nuestra audiencia ver alternativas cuando vemos compro un terreno fuera de condominio o en un condominio donde ya está pues bien construido y todo lo demás, o me voy a una notificación nueva. ¿Qué hacen los notificadores o qué no están haciendo los notificadores en Guatemala que realmente generan valor para realmente atacar el déficit habitacional, ¿no? Claro. Sí, esto fue un caso también, una clase del diplomado, que alguien me preguntaba... ¿cómo? Gabriela, vale la pena mencionar... pues Gabriela, tenemos la oportunidad de que da clase en el diplomado que impartimos en ASEMBI. El diplomado es para formulación de proyectos inmobiliarios, y pues 4S estaba invitado, ya creo que llevan tres años donde 4S pues nos da el módulo de investigación de mercado, y pues ha sido bien valioso toda la información que nos han dado, ¿no? Entonces es bien importante el ejemplo que ahorita nos va a dar Gabriela, porque al final de cuentas es un caso real que sucedió en clase con un empresario pues que tiene experiencia en el área, y que realmente la solución pues no es cosa del otro mundo, sino que solo es voltear a ver también casos análogos o diferentes alternativas. Sí, en este caso pues él me comentaba en el interior del país cómo competía con el terrenito comprado e ir haciendo la casa poco a poco en caso de que él quisiera hacer lotificaciones. Aquí volvemos a lo mismo, tanto en los segmentos más altos como en los segmentos base de la pirámide, es generar valor.
si tú vas a ofrecer una notificación, ¿qué valor genera eso para el comprador? Sí. Pues en este caso la notificación genera un urbanismo. Ya tienes el urbanismo, Sí. pero también a través del estudio de demanda puedes entender qué es lo que genera valor para ellos. Sería en este caso a lo mejor la cancha de fútbol. Sí. Y esa cancha de fútbol que pueda convertirse en el parque de la urbanización o del condominio. Y ahí yo quiero agregar, digamos, que a veces no entendemos o pasamos por alto, ¿verdad? O sea, porque no es que no querramos entender, es que interpretar la información a veces no es tan fácil, ¿verdad? Ahí es donde viene el valor de la consultoría, la interpretación de la información, ¿no? Y es, si tenemos un proyecto, una notificación, normalmente nos vemos obligados a dejar un porcentaje de área permeable, ¿no? O sea, por default es por temas de instituciones, venimos con ciertas obligaciones. Más aún, si vamos a dejar el proyecto con una elegibilidad del FHA, tenemos otras características que tenemos que ir contemplando. Tomando eso en consideración y pensando solo en temas de áreas verdes, tenemos el reto de que esas áreas verdes al final tienen que estar sí o sí. Y entonces empieza la cuestionante, ¿qué amenidades le pongo al proyecto? A ver, poner 2 porterías y definir una delimitación para que se vuelva una cancha, ya es una amenidad, versus dejar solo el área, pues ya sea un talud o dejar el área en montada o etcétera, etcétera. Entonces, creo que se vuelve bien importante cuando soluciones como las que tú mencionas son bastante económicas y logran funcionar para el segmento, para el tipo de producto, el objetivo que se tiene, cuando a veces se ignoran, ¿no? estas alternativas. También, por ejemplo, Gabriela nos mencionaba, se dejan ciertos caminamientos para ir a dar una vuelta, etcétera, etcétera, unas banquitas, ¿no? O sea, un área para mascotas. O sea, son cosas que a veces tal vez cuando se vuelve a ver un proyecto a nivel de lotificación o de una urbanización, se ignoran y son características que realmente no son tan caras. Obviamente, esto no es por default venir y decir, se coloca esto. Mientras más investigación hagamos y más asertivos seamos con la información y la interpretación, es la colocación de amenidades que puede tener, pero ahorita damos el ejemplo de que no precisamente son amenidades espectacularmente caras. O sea, a veces son amenidades que realmente no repercuten mucho en costo, como por ejemplo la cancha de fútbol. Ya estoy obligado a dejar de permeable, pongo una cancha de fútbol, versus ese tipo de soluciones que van a ser asertivas hacia el nicho que yo estoy trabajando, ¿no? Realmente lo que buscan, en este caso, por ejemplo, la notificación, ¿cuál es el valor? El valor de la comunidad. Sí. Entonces, para que haya comunidad, tiene que haber áreas que generen esa interacción entre las personas que ocupan los proyectos. Sí. Y también tenemos que entender que cuando definimos bien el nicho o el grupo al que le vamos a llegar para vender, tenemos que entender que también sean dentro de los segmentos nichos que puedan convivir entre ellos. Caso, por ejemplo, edificios, mitad Airbnb, mitad familiar. Sí. Pues mira, en algún momento, si van a convivir, van a chocar. Sí. Si pongo apartamentos para solteros de 40 metros cuadrados, pero también quiero vender apartamentos de 250 metros cuadrados, probablemente la familia que esté en starter o que ya esté un poquito avanzada pueda llegar a chocar con las necesidades del soltero o del inversionista. Esas son cosas que hay que ver bien a la hora, sobre todo, de hacer el mix de unidades y entenderlas. Y entonces ahí sí va de la mano también con las amenidades, que como decías tú, no tienen por qué ser costosas, lo que tienen es que generar valor. Sí. Muchas veces cuando trabajamos tanto las amenidades, también lo que generamos es una carga para la persona que va a vivir en el proyecto, porque tenemos que estimar también cuánto es lo que está dispuesta o cuánto es lo que puede pagar de mantenimiento. Sí. Entonces tenemos que entender según el segmento también cuáles son las amenidades. A mí no me gusta tanto hablar de amenidades porque parece que es poner por poner, sino aquellos espacios que van a generar realmente valor a la comunidad que se va a establecer dentro de tu proyecto. Sí, no, y eso nos habla less is more, ¿verdad? O sea, que al final de cuentas no puro tú, es más amenidades porque justamente es una batalla campal que tenemos hoy en día en el mercado guatemalteco y es 17 amenidades, no sé cuántas amenidades, ¿verdad? O sea, y es poner por poner, ¿verdad? O sea, porque, a ver, yo he tenido oportunidad de ir a apartamentos de amigos y familiares y al final de cuentas hay espacios que tal vez se vendieron con esa bandera de esa amenidad, pero que no se usan, ¿verdad? Entonces, y hay espacios
que quedaron muy cortos para el uso real que se necesita. Entonces, creo que es una lección bien clara y que no es fácil de hacer, pero seguramente el desarrollador, su proyecto pudo haber sido, no digo que no haya sido exitoso poniendo las 17 amenidades, pudo haber sido más exitoso, ¿verdad? O sea, o pudo haber vendido un poco, o tener un mejor margen de ganancia en su modelo. Ahí va 2 productos más de investigación que podemos aplicar en este caso. Ok. Primero, una vez que tú tienes el estudio de oferta y demanda y logras definir ese producto, hacer toda la definición de producto, validas el producto. Sí. Vuelves a preguntarles si realmente eso es lo que a ellos les genera valor. Pero cuando cierras un proyecto, también es importante entender por qué te compraron y por qué no te compraron. Sí. Entender, oye, yo sí compré por estas amenidades o estas amenidades no funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Sí. Eso también es importante para el desarrollador. El proyecto fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? O no fue, me costó vender. ¿Qué fue lo que me costó vender? Sí. Entender eso al cerrar el proyecto también nos da unos insights importantes a la hora de darle continuidad a ese mismo proyecto con otra torre o a un proyecto, Sí. al siguiente proyecto. Yo creo igual, o sea, creo que, a ver, lo hemos hecho con 4S aquí en varios proyectos y es, luego hemos hecho el estudio de mercado, oferta, demanda, conceptualizamos arquitectónicamente en grupo en punto todo el proyecto y luego lo que hicimos fue validar con 4S, hacer una validación de producto, ¿no? O sea, es entender si la interpretación de oferta, la de demanda, todo eso cómo se convirtió en arquitectura y esa arquitectura final se validó a nivel de mercado para tener certeza si era o no era el producto. Y fue bien interesante, ¿verdad? O sea, porque parte de los resultados que tuvimos es, por ejemplo, hagan este cambio de color en no sé dónde, ¿verdad? O sea, el producto o cambien este tipo de producto. Entonces, al final, terminamos generando el proyecto más óptimo en todas las cualidades que pudimos, en amenidades sobre todo. La propuesta inicial de nuestra interpretación eran ciertas amenidades, pero en la validación de producto tuvimos otro conocimiento. Y creo que también ahí hay temas pues que hemos visto en el podcast, lo vimos con Josué García Gallardo y era... por ejemplo, el color que tú usas en el proyecto, ¿verdad? O sea, estás dirigiendo a tal segmento, pero estás poniendo tales y tales colores, o tu imagen corporativa es tal, no combina y no responde a esto. Entonces ahí hay una disrupción al final de conceptos, ¿no? Y que, a ver, que hemos hecho en varias ocasiones es entender realmente el mercado, qué tipo de colores, el nicho, mejor dicho, más que el mercado, el nicho específico al cual vamos dirigiendo, qué colores utiliza, qué tipos de formas son con las que se siente identificado. A ver, ¿cuál es el concepto de la marca detrás, no? O sea, nosotros tenemos antología residencial en Ferranta 12, ¿verdad? O sea, ese es el concepto que hay de antología residencial y todo eso hemos bañado el proyecto. Pero viene de una serie de estudios bastante grande, pues no fue solo un tema de inspiración divina del Espíritu Santo. Todo lo que nutre este estudio demanda toda la parte comunicacional después del proyecto. Sí. Cómo es el branding, cómo ese concepto creativo se va creando. Sí. Todo parte del estudio de demanda, porque al tú entender todo esto, ya empiezas a entender cómo comunicar, empiezas a entender cuáles son los tag comunicacionales y comerciales que le generan valor al proyecto. Sí. Y si además todo esto tú logras traspolarlo al entorno digital, va a ser mucho más fácil la consecución de leads y que las ventas, o sea, o que el trasvase de la parte comunicacional al comercial sea mucho más efectivo. Ok, ahora creo yo que hay un tema bien importante, ¿verdad? O sea, vimos temas de investigación. A mí me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de innovación tecnológica, ¿verdad? Temas de inteligencia artificial. Lo hablábamos, insisto, es un tema que es muy, muy latente en el podcast y es la innovación en la industria es la más lenta, ¿verdad? O sea, sí. La más lenta de todas las industrias, creo yo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué son las nuevas tendencias a nivel de innovación que realmente están funcionando en el mercado inmobiliario? Sobre todo la experiencia que tú tienes y la cercanía que tienes con 4S. Cuéntanos un poco de tu visión y cómo esa visión la podemos ir trasladando a Guatemala, digamos. Mira, yo creo que no es por volver sobre el mismo tintero, pero la inteligencia artificial está marcando un antes y un después.
Sí es verdad que este es un gremio que, como dices tú, todavía es muy de lápiz y papel, pero hemos ido avanzando y creo que las ventajas de utilizar inteligencia artificial dentro de todo el proceso, o sea, dentro de todo el circuito 360 del desarrollo inmobiliario, genera ventajas muy evidentes. Primero, desde el punto de vista de investigación, ya el hecho de que puedas tener plataformas que con IA nos ayuden a predecir y a poner toda la información en orden y además, sobre todo, a mejorar en tiempos de entrega, de cómo proceso toda la información, eso ya ha sido un plus. Pero además, en todo el tema de diseño, como tú lo sabrás, como arquitecto, todo el tema de diseño y definición de producto te ayuda mucho, porque te ayuda a llevar un Excel a algo un poco más tangible y más visual, que no nada más te va a servir para venderle al inversionista, sino también al consumidor final. Sí. Entonces creo que la inteligencia artificial es una palanca vital hoy en día en el desarrollo inmobiliario. Sí, yo coincido contigo. Yo, pues, o sea, en la empresa, en Punto, estamos a la vanguardia. Ahorita tenemos una persona que está, pero dedicada, exclusivamente dedicada a temas de tendencia de inteligencia artificial, recopilando todos los mecanismos que hay y estamos haciendo un compendio, ¿verdad? O sea, Claro. porque necesitamos ser muy agresivos en ese aspecto. ¿Qué es lo que quiero llegar? Que también es delicado el tema, ¿verdad? O sea, es bien valioso y que normalmente, a ver, ¿con qué nos topamos en el 90% de los casos? El mal manejo de los mecanismos, ¿verdad? Así como cuando empezó el Internet, o sea, ¿el Internet es bueno o es malo? No, es que es bueno por sí solo, pero es malo si no lo usas de la manera adecuada, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si no lo usas de la manera correcta, pues solo vas a tener más problemática que soluciones. No digamos el uso del prompt, etcétera, etcétera. Pero lo que voy no es esperar que la inteligencia artificial me genere la solución per se desde un principio, sino que es construir una base y poco a poco, o sea, es apalancarse de la inteligencia artificial. Nosotros de esa manera lo hemos logrado implementar mucho en la empresa, pero no es depender de, o sea, mañana, Gemini deja de funcionar o Cloud deja de funcionar o lo que sea. A ver, tenemos un ecosistema que está siendo muy estructurado para que pueda seguir funcionando, ¿verdad? O sea, son algunas aplicaciones que hemos logrado generar por medio de la inteligencia artificial, pero que no codependemos para funcionar. No sé si me da a entender, o sea, porque es apoyarnos de, más no depender de. Que si bien es cierto, ¿qué me pasa ahora? Que miro un render y digo yo, a ver, las ventanas son diferentes en el nivel 2 y en el nivel 5, claro. O sea, ya, y no es por diseño, es porque lo metiste a la IA y te lo hizo todo malo, a ver, pero ¿por qué no viniste y lo corregiste en Photoshop por lo menos? Pues, o sea, que es un render y todo lo demás, sí, pero vamos por partes, pues, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a salir a la venta con cuestiones así? Okay. A nosotros no nos ha pasado, pero lo he visto en el mercado guatemalteco y no digamos en mercados de otros países, que de verdad creo que es un tema de ponerle atención, ¿verdad? Y eso es a nivel de presentación con inversionistas y súper bien, pero hablemos a nivel de programación. O sea, nosotros ahorita estamos implementando con Cloud Code un mecanismo para modelos financieros, pues, ¿verdad? Entonces, donde obviamente eso está hecho, es hermético, es solo nuestro, no es para comercializar ni nada, sino que nos ayuda a ser más eficientes en generar modelos de inversión inmobiliaria, dependiendo de 1, 2, 3 torres, parqueo de carros, parqueo de motos, parqueo, construcción o parqueo en plaza, o sea, y todo esto está codificado al final en base a toda la data que tenemos, y todo eso lo vamos nutriendo. Pero a ver, es un tema de meses que llevamos trabajando, es un tema de ir viendo errores, y que todavía, a pesar de que ya esté en una fase beta, todavía quiero seguirlo probando y lo hacemos paralelo a un Excel. O sea, no es generar la solución per se, sino que es apoyarse a sistematizar algunas metodologías, ¿verdad? Sí, que te ayudan, sobre todo, yo siempre lo digo, a ganar tiempos. Correcto, a ser más eficiente. Sí. Hay también mucha pelea con la inteligencia artificial en el tema, por ejemplo, de marketing digital, de los bots, de cómo lo uso, cómo paso de la parte de marketing a la parte comercial. El bot no va a sustituir al comercial. Sí. Estamos claros. Pero sí nos va a dar una ventaja, por ejemplo, en este caso. Y es que cuando usamos inteligencia artificial dentro de este proceso está comprobado que hasta el 33%, o sea, mejoramos en eficiencia el 33% comercialmente. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que los hábitos de consumo han cambiado, que nuestro comprador ya no es el mismo, que tenemos una inmediatez
todo el tiempo atrás. Yo no sé si te pasa, pero cada vez quieren los servicios antes, cada vez entienden menos por qué dilatas o por qué pones los tiempos de ejecución. Y lo que yo sí digo es que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo. No sustituye al ser humano, no sustituye nuestra creatividad. Correcto, es innata. sí. No sustituye nuestras ganas de hacer las cosas bien, porque que tú te fijes si la ventana del render corresponde o no corresponde es tu voluntad de hacer las cosas. Sí. ¿Y cuántos logos no ves? O sea, es súper chistoso, ¿no? O sea, pero es ver logos hechos con la inteligencia artificial versus un logo diseñado por un buen equipo de diseñadoras, que tengo aquí mis diseñadoras, a Luisa y a Cintia, pero o sea, ellas son muy profesionales, pues, o sea, a la hora que trabajamos un logo está bien pensado, bien conceptualizado, hay un manual de marca, hay un estudio detrás, colores y todo, ¿verdad? O sea, otra cosa es subir esa información y, a ver, entender algunas variables, no sé, ¿verdad? O sea, como hay algunas alternativas que nos pueden mejorar. Porque siempre hay algo que aprender y que pueden haber alternativas. Pero no, a ver, hoy lo vemos en muchos comercios nuevos o comercios informales y es el logo de una cevichería y de verdad que parece un chirmol, pues, o sea, parece el mismo ceviche, o sea, hecho colores, pues. Porque no saben tampoco manejar la inteligencia artificial. Exactamente. Eso y la inteligencia artificial te mejora en eficiencia muchas cosas. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes pasar tú creando el prompt adecuado para que el trabajo final sea el que tú estás esperando profesionalmente? A lo mejor horas. O sea, también hay una inversión de tiempo y hay una inversión de conocimiento. Y el conocimiento para manejar esas herramientas también se cultiva, se aprende y se va generando con la profesionalización. Alguien decía que hace falta 12.000 horas dedicadas a una sola cosa para convertirte en experto en algo. Sí, lo he oído. Pues entonces, nuestro trabajo realmente es dentro del desarrollo inmobiliario convertirnos en expertos en manejar estas herramientas para conseguir un producto final, llámese logo, llámese proyecto, con las expectativas que nosotros tenemos. Y la batalla que tienes es que cada mes hay una modificación de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, todos los meses, o sea, me atrevo a decir mes porque realmente es en menos tiempo, pero, o sea, cada mes ves cosas nuevas, diferentes, e ir a ese ritmo, a ver, no es fácil ir a ese ritmo, ¿no? O sea, ahora, si yo, por ejemplo, digo, voy a utilizar la inteligencia artificial para producir, a partir de mi manual de marca, de mi logo, voy a producir los artes de publicación diaria para las redes sociales. No es nada más que yo le digo, hazme un arte, porque no, ¿verdad? Hay un trabajo detrás en el que yo tengo que cultivar esa inteligencia artificial, tengo que protegerla bien. Y hay herramientas específicas como Cloud Design, si no estoy mal, tú ahí puedes subir el manual de marca, subirse el vector, o sea, lo vas alimentando tipos de letra, o sea, a eso es a lo que voy, o sea, es ir especializándose, ¿no? O hay sea, una profesionalización detrás del uso de esas herramientas. Exactamente. Entonces, la gente piensa que es un on-off. Sí, eso lo uso ChatGPT y ahí estamos, pues, ¿verdad? Exacto. Gabriela, para ir cerrando el capítulo, nos gustaría oír cuál es tu visión de la industria inmobiliaria, sobre todo en el mercado de vivienda asequible, ¿verdad? O sea, en este mercado, ¿cuál es tu visión a nivel Guatemala o Latinoamérica? O si son tendencias de Latinoamérica que crees que van a migrar a Guatemala. Pues como bien decíamos, para la audiencia que no te conozca, pues tú vives viajando seguido, conoces, vas a congresos internacionales, sabes qué está pasando en el mundo, en la industria en general de desarrollo inmobiliario, bodegas, comercio, etcétera, etcétera. Pero yéndonos a la rama de vivienda asequible, ¿cuál es tu opinión, verdad? O sea, ¿cómo ves tú este mercado? Mira, yo parto siempre del punto de que Guatemala es un mercado en proceso de sofisticación. Entonces, creo que aún en la vivienda asequible nosotros debemos de sofisticar el producto, o sea, debemos de generar valor a ese producto. Debemos entender que también hay una migración hacia la ciudad y debemos entender cuál es el producto, cuál es la vivienda, de dónde vienen y a dónde va la migración, que cada vez va como más hacia el centro de Guatemala, y intentar generar valor a ese producto. ¿Cómo generamos valor a este tipo de producto de vivienda asequible? Pues con esa vivienda, con esa vida en comunidad. Las personas que van acercándose a la ciudad, y esto no nada más pasa en Guatemala, pasa en todos los países, probablemente vienen de vivir en una casa, vienen de vivir en una vivienda horizontal, donde no tenían vecinos, donde tenían a lo mejor su jardín o su huerto. Entonces, ¿cómo los pasas de un día a otro a vivir en un edificio? Pues tienes que empezar a generar valor de esa manera. Esa migración va a ir educándose y sofisticándose
en cuanto a vivienda. Una de las grandes ventajas que tiene Guatemala es el financiamiento de vivienda. Sí. Y yo lo converso mucho con mis compañeros de otros países. Oye, ¿qué pasa en Guatemala? El otro día hubo un medio de comunicación que sacó un artículo que decía que había segmentos donde se vendían los edificios sin siquiera un anuncio. Sí, y puede ser desde el segmento más alto hasta el segmento base de la pirámide. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de vivienda. Eso lo sabemos todos. Tenemos un déficit habitacional grande, pero además tenemos quien nos ayude a comprar vivienda. Las facilidades de financiamiento que hay en Guatemala, o las opciones, que todos nos quejamos, que pudiesen ser más, que pudiesen ser mejores, sí, pero esas ventajas no existen. Yo me atrevería a decir en el resto de los países de Latinoamérica. Sí, totalmente. No, que tú con 2 sueldos mínimos en tu casa o con un ingreso puedas acceder a vivienda, eso no sucede en el resto de Latinoamérica. Sí. Es una ventaja diferencial que genera valor en el desarrollo. Yo siempre digo que son segmentos que a lo mejor se subestiman y no deberían de subestimarse tanto. Yo coincido mucho contigo y yo creo mucho en esa data, ¿no? Y es información bien crucial. Creo que pues yo pertenezco a la Junta Directiva de SENVI. Algo que me da mucho gusto es ver la interacción entre diferentes empresas, cómo estamos activas, digamos, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, tenemos sesiones y comités donde participamos con la banca, con Cementos Progreso, participo yo y estamos liderando diferentes iniciativas. Esas iniciativas obviamente también van vinculadas a diferentes ministerios, ¿verdad? O sea, con relaciones con la municipalidad. O sea, lo mismo sucede en Cámara, porque esto no es competencia, sino que son diferentes segmentos casi que los que estamos impulsando o diferentes iniciativas, me atrevería a decir, o ADIG, por ejemplo, que al final no, esto... Insisto, no es pelear, pues, sino que al final es una lucha constante gremial, ¿no? Entonces, ese es creo que el tema donde al final tenemos que ir aterrizando, que creo que si esto es factible también es por la buena interacción que hay entre diferentes factores. O sea, yo... cuando tengo oportunidad con mis amigos de la banca, a veces me dicen, no, es que hay que hacer esta modificación en no sé qué y no sé cuánto. A ver, les digo, señores, ustedes porque están viendo la perspectiva de la banca, pero yo lo estoy viendo desde el lado de desarrollo, no, esto no es factible. Y nos sentamos a hacer números. Y a veces ellos me dan una clase de por qué sí es factible y viceversa. O sea, pero creo que esa dinámica, sobre todo que tenemos en Ascenvi, es bien valiosa, ¿verdad? O sea, porque podemos interactuar de ver si esto vale la pena promoverlo o no vale la pena promoverlo, porque definitivamente o sea, no da una respuesta a nivel de mercado. Esas iniciativas normalmente se migran pues a diferentes instituciones, ¿no? O sea, al Viceministerio de Vivienda o a la Municipalidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no estoy llevándome todo el mérito desde la entidad privada que nosotros lo hemos hecho, porque no es así, pero sí creo que esa interacción ayuda a reforzar y permitir que las políticas logren funcionar, ¿verdad? O sea, definitivamente en Guatemala tenemos la tasa a nivel Centroamérica, la más baja tasa de interés para créditos de vivienda, ¿verdad? O sea, y eso es una gran ventaja. Entiendo que también la tasa baja que hay en morosidad. Y también en morosidad. Una muy baja tasa de morosidad. La tasa de morosidad es 2%, 2 y piquito. O sea, realmente es una tasa muy baja. Eso a nivel de créditos hipotecarios. Cuando volteamos a ver, nosotros tenemos una tasa de 1% de morosidad en la cobranza de enganches. O sea, y ese es 1%, me atrevo a decir, no sé, en un trimestre X, pero en la del año pasado, cuando cerramos 2025, menos del 1% en cobranza. O sea, obviamente hay un equipo detrás y hay un montón de temas, pero lo que voy es la gente paga, ¿verdad? O sea, y el segmento al final no está siendo atendido en su totalidad, ¿verdad? O sea, es un segmento que se ha ido descuidando porque tiene ciertos retos, me atrevo a decir, ¿verdad? O sea, hay muchísimos retos en este segmento, muy complejos, que nos ha costado muchísimos años llegar a adquirirlos, pero si bien es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, creo que Guatemala tenemos esas características, vienen nuevas innovaciones a nivel en sistemas bancarios, pero creo que somos un país bastante estable, sobre todo, pues teniendo tu opinión también del conocimiento a nivel LATAM y darnos esos comentarios creo que es bien alentador, ¿no? Sí, hay países, no voy a decir nombres, porque siempre me meto como en... pero hay países donde leemos nada más sus
números de macroeconómicos. Sí. Y no le echamos un ojo a los microeconómicos, no vemos realmente, los alabamos por todo eso que muestran y que venden. Y yo el otro día lo conversaba, que no es hablar de todo, sino hablar de lo que realmente importa. Y creo que Guatemala tiene que empezar a hablar de lo que realmente importa, no hablar de todo. Estos son números y son datos que realmente importan, importan para tomar decisiones en base a ese segmento. Sí, totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Siempre un placer. Te agradecemos muchísimo por estar aquí presente, siempre con muchísimo cariño a 4S. De verdad que para nosotros es un honor tener a 4S aquí presente. Excelente la labor que han estado haciendo los últimos años, sobre todo aquí en Guatemala, muy contentos de verlos muy presentes. Siempre, insisto, con mucho cariño pues, de lo que fue mi hogar un tiempo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, y muy contento. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, los mejores éxitos. Vamos a dejar tus redes sociales y nos las puedes comentar también para que te puedan contactar, o tu correo para que las personas puedan buscar. Mira, correo gabriela.perez@grupo4s.com y me pueden conseguir en LinkedIn como María Gabriela Pérez. Ok, pues buenísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Y estamos aquí siempre al tanto. Gracias, Gabriela. Gracias.